Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Hoy nos visita la licenciada en Psicología Carmina Varela. Quédate ahí y disfruta de esta entrevista. Si nos remontamos a la historia económica de las empresas, todas son piramidales, donde hay un presidente, un vicepresidente y hacia abajo mandos medios y los mandos bajos. Hoy la tendencia mundial es hacia estructuras planas, donde el líder, donde ya no se habla de un presidente que da la autoridad del cargo, sino de un líder que motiva, delega y va a trabajar por objetivos y plantea objetivos a su equipo. Bueno, para hablar hoy en día de lo que es liderazgo motivacional, hemos invitado a la licenciada Carmina Varela, que es licenciada en Psicología, es también terapista gestáltica, directora de la Escuela de Gestalt Tucumán, de la Escuela de Gestalt que está en el NOA también, ¿no? Está en Salta también. Sí, es un centro para todo el NOA. Muy bien. Bueno, además de eso es mi prima, así que un doble orgullo que esté conmigo hoy en día. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, gracias, Carl. Contanos qué es puntualmente lo que es liderazgo situacional. Sí, puntualmente. Bueno, como bien vos decías, ¿no? Hay como todo un cambio en esto de cómo se entiende la cuestión del liderazgo, a partir también de ir viendo qué cosas funcionan y no, en función de los cambios que vamos teniendo los seres humanos y de los cambios de nuestras sociedades, ¿no? Hoy por hoy se está hablando de un tipo de liderazgo que se llama liderazgo situacional. Que lo primero que tiene interesante es que entiende que todas las personas en algún área de nuestras vidas somos líderes de algo, ¿no? Y que entonces las personas mejor preparadas para ser líderes son aquellas que tienen trabajadas sus cuestiones personales, porque pueden llevar adelante determinadas áreas de su vida, de un proyecto, de una organización, de manera exitosa, ¿sí? Entonces ya no está el líder que tiene que tener tales características para que se confíe en él o para llevar adelante el equipo, sino que el líder que funciona hoy por hoy es el líder que se adapta al cambio, que tiene la posibilidad de empatía con en qué momento está el equipo de trabajo y que en función de eso elige cuál va a ser su manera de llevar adelante esa conducción, ¿sí? Porque hay momentos en los equipos de trabajo donde el comportamiento del líder necesita ser más directivo y orientador, y otros momentos donde la responsabilidad y el poder es más compartido, ¿sí? Y está en la capacidad de este líder poder determinar esto. Pues yo me pongo muy directiva en un momento en donde el grupo está muy proactivo, los anulo, ¿sí? Sí. O si trato de delegar cosas cuando todavía no está claro cuál es la función de cada uno, probablemente no lleguemos a los resultados. Se diluye, digamos. Se diluye. Entonces, un líder situacional es eso, una persona que tiene la capacidad de poder mirar en qué momento está el equipo de trabajo, ver cuáles son las necesidades y en función de eso desarrollar sus propias competencias para acompañar al equipo, ¿sí? ¿Qué condiciones, sociales se presentaron para que hoy se ponga de moda, este tipo de líder? Yo creo que un poco lo que está cambiando es una cuestión bien profunda, existencial, decimos los psicólogos, ¿no? Sí. En el sentido de que las personas nos estamos preguntando un poco más acerca de algunas cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene, la manera en la que trabajamos? ¿Cuántas horas al día nos da placer o no? ¿Qué valor tiene el dinero por sí mismo y qué valor tiene subjetivamente? Nos empezamos a preguntar también qué es lo que nos hace felices, ¿sí? Por eso hay cada vez más lo que llamamos caminos espirituales, o sea, búsquedas de las personas donde en algún momento de su vida, como decimos, hacen un clic, ¿no? Y dicen, bueno, no me gusta cómo estoy viviendo, ¿sí? Y empiezan a tomar conciencia también de la finitud, decir, bueno, no viví toda la vida, ¿no? Estos cambios en donde de pronto, desde la caída de las Torres Gemelas hasta lo que pasó en el 2001 acá en Tucumán y cosas que pasan todos los días a nivel internacional, nos van generando como humanidad un poco más la conciencia de que ni somos tan superpoderosos, ni somos tan eternos, ¿sí? Y entonces eso nos devuelve la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Así, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en el día a día para gestionar mi propia felicidad? Y ahí, claro, ahí entra el planteo de, básicamente podemos identificar con la generación Y, que tiene estos valores, ¿no? De hecho, Facebook, Google tienen planteado su esquema de trabajo en función a esto. No te piden objetivos, no te piden carga horaria, no te piden que vayas a la sede a trabajar, te piden simplemente objetivos de trabajo que vos plantees. Supongamos, Facebook quiere desarrollar una aplicación para que
supongamos, te conectes, vos tenés primos o hermanos o parientes en general y te genera solo te propone una aplicación para tener un chat privado, un ejemplo, ¿no? Generar un WhatsApp interno, ¿no? Entonces le piden a un empleado que, desarrolle esto. Él tiene que desarrollarlo eso y no importa la carga horaria, importa cuándo lo vas a terminar, dentro de 3 meses, bueno, claro. Perfecto. Tenés para juntarte vía online con tu jefe, con tus compañeros de diseño, porque vos vas a diseñar, supongamos, la cuestión estructural y la cuestión de diseño, es decir, un equipo, ¿no? Sí, y además... Y el espacio ya no tiene nada que ver. Eso te iba a decir, está cambiando la concepción del tiempo y del espacio, en la vida misma, digamos, sí. Y más en el área laboral, donde ya la posibilidad de hacer negocios, de generar contactos, de capacitarte, o sea, todo lo que hay en este momento en cuanto a capacitación online, es un mundo que no lo hubiéramos pensado hace 5 años, no te estoy hablando hace 20 años, ¿sí? Y dentro de 2 años vamos a estar pensando de otra manera. Y yo creo que eso plantea un desafío también, Juan, que es cómo estamos formando a nuestros jóvenes. Porque si yo con la mentalidad de, ¿no? Tenés que ahorrar, tenés que tener un título, tenés que buscarte un trabajo que te dé seguridad, el sueldo a fin de mes, la obra social, es una mentalidad con la que muchos papás están criando a sus hijos que no tiene nada que ver con lo que los chicos se encuentran día a día y con lo que va a ser el mercado laboral de esos jóvenes mañana, ¿sí? Entonces ahí también hay como una mirada y una autoridad, tenemos que pensar hacer los padres y los formadores. ¿Sí? Claro, los jóvenes siempre, yo veo hoy en día que sí se replantean eso y ya no escuchan tanto a los padres como antes lo hacían, digamos, y buscan su carrera y también hay como un campo mucho más amplio en la posibilidad de elección de carrera, cosas más cortas, más creativas, también veo yo, así que eso también está bueno. Sí, de hecho tu amiga Vicky Romero, sí. Que la citamos acá como un caso, sí. Una empresaria emprendedora, es contadora y sí, tiene su negocio de ropa donde aporta su parte creativa. Diseña, tiene su propia marca, es su propia jefa. Porque se empieza a valorar la vocación, más que la profesión. La vocación es eso a lo que vos sentís que estás llamado a hacer. Vos decís, bueno, yo la plata la gano por acá. Ahora, esto es lo que a mí me da placer en la vida, ¿no? Y esto antes era cuestionable, era desdeñable, era como, bueno, no, eso es una pérdida de tiempo. Exactamente. ¿Qué vas a estudiar? Algo, claro. No, ustedes es contador, abogado, ingeniero o arquitecto. Listo. Es más, hasta arquitecto estaba, ingeniería. Ya era demasiado. Si te gustan los números, ingeniería, anda ingeniería. Claro, ¿no? Y eso está cambiando por lo mismo que decía antes. Y bueno, ya no es una cosa tan poco importante si yo voy a ser feliz o no, ¿no? Estamos viviendo también en una sociedad hedonista, digamos, donde todo tiene que ser placer y todo nos tiene que costar poco. Sí, porque eso lo es que verdad. nos cuesta Rápido ya. Si esto me cuesta esfuerzo, listo, cambio, busco otra cosa que me dé las mismas posibilidades con la mitad del esfuerzo. Y en ese formato también las familias tradicionales tienden a desaparecer. Sí. Porque el estilo de vida prima por sobre el estilo de familia. Sí, yo creo que las familias, volviendo al tema del liderazgo, ¿no? Si una familia, o quienes llevan adelante la familia, no pueden mirar esto, y bueno, la familia termina colapsando, digamos. Ahí también está la posibilidad de desarrollar y decir, bueno, a ver, o yo me empiezo a acercar un poquito a cómo piensan mis hijos, a lo que está pasando en el mundo, y trato que la brecha sea más corta sin perder mi autoridad, o voy destinado a que esa brecha se haga cada vez más grande y que yo no tenga ni idea de qué hacen mis hijos, y no dónde entiendan, están, no comprendan, que la relación sea conflictiva. Sí. Y los hijos también, entender Totalmente. que cuando los padres les dicen lo que les dicen, los dicen desde su experiencia, lo dicen desde lo que ellos creen que funciona, ¿sí? Cómo los criaron a ellos. Exactamente, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que ver un poco con esto, con qué es ser un líder y qué es ser un líder de tu propia vida también, ¿no? No sé, Emilia, ¿querés preguntar algo más? Yo no estaba pensando en eso del liderazgo, cómo viene todo desde la familia, ¿no? Cómo un líder ahí de familia después se refleja en una empresa, por ejemplo. Bueno, nada, estaba pensando en eso. En una empresa, en una provincia, en un país, digamos. Las características de las sociedades hacen que haya sociedades que van a otorgarle poder a líderes con determinadas características o con otras características, ¿no? Es decir, muchas veces decimos eso, bueno, cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Claro. Psicológicamente implica esto, es decir, cuál es la necesidad que tiene este conjunto de personas que la deposita en el líder y el líder como que recibe eso y dice, bueno, sí, listo, esto que ustedes están delegando en mí, yo lo voy a poder hacer, o sea, que es como un doble juego, ¿no? Lo refleja, claro. Uno le delega al líder
el conocimiento y la capacidad de guiar, y el líder también tiene que poder hacer eso repartiendo un poquito el poder, ¿no? En una situación ideal. Para ir cerrando, tenemos presidente nuevo, pasamos de un estilo presidencial, digamos, quizás más paternalista, ¿sí? Carismático, ¿sí? A un estilo presidencial más, te diría, de equipo, más de gestión, hablando de Cristina a Macri, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? Yo creo que a los argentinos nos cuesta mucho cambiar nuestra idea de qué es un líder, ¿no? Históricamente los líderes que no han tenido esta impronta como de caudillaje que tiene Cristina han sido considerados débiles, flojos. Bueno, no vamos a hablar de partidos políticos, pero es histórica esa diferencia en nuestro país. Y yo creo que bueno, que a los argentinos, digamos, que si Macri es presidente hoy, es esperanzador en ese sentido, de que estamos apostando a que pueda haber una manera diferente, ¿sí? De liderar. Y hacernos responsables de que si históricamente nos hemos quejado de la clase política, porque históricamente esté quien esté, siempre nos quejamos de los políticos. Esto nos, digamos, haber votado este cambio es por lo menos un signo de madurez, es decir, bueno, somos responsables de que queremos que las cosas cambien, lo hemos demostrado en las urnas y ahora vamos a ver. Yo creo que va a ser un desafío poder confiar en este nuevo estilo de liderazgo, porque no es al que estamos más acostumbrados los argentinos. Bueno, Oscar, desde ya muchísimas gracias. Bueno. Seguramente te vamos a estar invitando. Más adelante hay un tema que quiero tocar, que es el tema del estrés, pero seguramente en otro programa va a ser. Muchas gracias por la invitación, Juan. Bueno, gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegó el momento de la columna del especialista en mercados y finanzas, Roberto Rico. Bueno, como siempre, la columna de Gordon Gekko, de la mano del experto en mercado de capital y finanzas de la Universidad de Madrid, Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. No, el gusto siempre es nuestro. Roberto, ¿qué dice Gordon Gekko con respecto a la suba de la tasa de interés, teniendo en cuenta que el dato del desempleo en Estados Unidos sigue siendo positivo, pero hasta ahí nomás? Sí. La tasa de crecimiento sigue siendo, digamos, japonesa, digamos, como se llama la japonización de las tasas de crecimiento. Totalmente. Y China, que anunció que va a crecer al 6,3% hasta el año 2017. ¿Qué piensa él con respecto a la tasa de interés? ¿Se la va a tocar? ¿No se va a tocar? Pero lo que nosotros conversamos con Gordon es muy específico. Estamos en un momento, si vos analizas varios índices de lo que son las bolsas norteamericanas, tomemos en especial lo que es el Standard & Poor's 500. Sí. Es una de las bolsas más duras que tiene Estados Unidos. Aparte, las 500 empresas número uno que mueven el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de ese Para índice, que la gente sepa, digamos. Exactamente, ese índice se basa... índice que vende las 500 empresas que más mueven el mundo, en la economía mundial. Y de los cuales toma el índice las más representativas. O sea, acuérdate que el índice de todo lo que compone la economía toma las que más movimiento tiene, las más representativas. Ese muestreo es para saber cómo está el mundo, digamos. Cómo está el mundo. Vos lo tomas al Standard & Poor's 500 y te das cuenta. El Standard & Poor's 500 viene ya bastante golpeado lo que va este año, bastante golpeado. Solamente se ha notado en lo que va de noviembre, las últimas 4 ruedas han tenido un repunte, un pequeño movimiento positivo. ¿Qué ocurre? Hay muchos de los activos que están en la bolsa norteamericana que están sobrevaluados aproximadamente en un 10%. ¿Qué está indicando todo eso? Está indicando que a la vez ya sobrecompra, hay que tener exactamente, el mercado se va encaminando hacia una posible corrección.
Hay otras empresas que han mantenido su nivel. Los bonos del Estado, al haber intereses próximos a casi a nulos, acuérdate que la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener las tasas de interés, y esta decisión de todos los que presidieron la Fed, inclusive de Yellen, que es la presidenta de la Fed, ha llevado a casi 7 años de mantener inamovible la tasa de interés. Entonces, 7 años de tener la tasa de interés prácticamente más baja de la historia, es lo que casi cercana a ser. La década del 30, con los bonos muy parecido a lo que pasa allá en Europa con Alemania, que el bono es cero, prácticamente. Las empresas que van adquiriendo cada vez una mayor preponderancia en la cotización, ya se están sobrevalorando, viste qué tipo de índice, el RSI, por ejemplo, el RSI, el Reflexive Strength Index, que va a medir, digamos, la fuerza de oferta de mano, están diciendo que todas esas empresas están sobrevaloradas. Todo eso nos están indicando que es posible que se dé una corrección. Entonces me dice, en las conversaciones que tenemos con Gordon, dice, mucho cuidado, porque el año que viene, en el 2016, estamos ante un año electoral. En Estados Unidos se elige presidente. No va a haber corrección. Hay un problema, exactamente, hay un problema grave, porque el mercado sí o sí está pidiendo un ajuste. Vos, cuando los valores van a aumento, tienen las burbujas. Una vez que se rompen, ahí viene el tema, viene la toma de ganancia y la caída abrupta de los valores. Entonces, ¿qué buscan? Evitar justamente eso. Pero ¿qué pasa? Las empresas van hacia eso. Entonces me dice Gordon, muy atento a lo que va a pasar por cerca de las elecciones, y en especial diversificar la cartera con todo lo que van a ser activos, no tanto renta variable, que son los que más pueden sufrir este tipo de desventajas. Entonces, buscar diversificar con activos de renta fija, que vos fijate, si llegan a subir la tasa de interés, es muy probable que los principales afectados puedan ser los títulos públicos. Pero ¿qué pasa? Van a tener que aumentar los rendimientos, pero van a bajar de valor, lo cual se pueden poner atractivos para la compra. Entonces, un portfolio donde vos tengas ese Gordon, diversifica con renta fija, que te pueda dar equilibrio ante una posible caída de la renta variable. Y mucha atención a lo que va a ser antes de fin del año que viene, porque puede haber una corrección grande del mercado. O sea, Gordon dice... Si no lo hace la Fed, lo hace el mercado. Lo hace el mercado, porque ya lo está haciendo el mercado de por sí. Entonces, mucha atención antes del fin del 2016. Y me dice, ojo, ¿querés un tips antes de lo que es un bono navideño? Apuntarle a acciones norteamericanas como Disney, la Activision y Yahoo, que han tenido un muy buen análisis fundamental en esta época, y prepondera el análisis fundamental sobre el técnico. Porque hoy por hoy hay que mirar a mediano y largo plazo. Y estas acciones, antes de fin de año, pueden tener un muy buen movimiento. Y encima, obviamente, ser norteamericanas, cotizan en dólares. Y dice, y ojo, para ustedes, los argentinos que están ahí con nuevo gobierno y todo, apunten si tienen cartera, apunten a certificados de depósitos o bonos propios que coticen en dólares, para que si llega a haber un movimiento, cosa que lo va a haber del tipo de cambio, como sea, en algún momento haber sido el presidente que haya salido, sí o sí va a haber una corrección en el tipo de cambio. Apunten a acciones, en este caso a bonos que den intereses, cupones en dólares, o certificados de depósito que estén relacionados con repliquen o acciones que estén en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. O empresas argentinas que cotizan para el exterior. En especial Pampa Holding, Pampa Holding, exactamente, la Tenaris, ¿verdad? Que cotiza en Milán. Seguro. O sea, y si apuestan a lo que es el mercado de renta variable en Argentina, busquen la Blue Chips. O sea, acciones tipo Tenaris, acciones de tipo Banco Francés, ¿verdad? Todas las que, y ojo con YPF también, porque si bien está golpeada por el precio del petróleo, tiene muy buen potencial. Claro. Y con este nuevo gobierno hay muchas empresas que no ven la hora de entrar. La segunda reserva mundial de energía alternativa. Alternativa, imagínate, Juan, lo que eso puede ser. Entonces me dice Gordon, lo que son renta variable argentina, lo que tiene que ver con acciones blue chip. Renta fija, la que tengan interés en dólares. Y apunten los certificados de depósito, especialmente Citigroup y el Banco de América, que pueden tener resultados muy interesantes. Y lo que es en el exterior, apunten antes de fin de año Disney, Activision y Yahoo. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.
Llegó el momento de tu esperada columna con el licenciado Eduardo Robinson. Bueno, como siempre, la columna con el licenciado Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan, un gusto estar en tu programa como siempre. Se ha venido hablando mucho, ha sido un 2015 con un alto componente electoral. Por supuesto, rumores, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la expectativa propiamente política ha ido virando a lo largo del año. De ganar Scioli en primera vuelta, bueno, Scioli termina derrotado. En el diagnóstico se coincide, lo que no se coincidía por ahí era en la implementación, por supuesto en los equipos y por supuesto también en lo que tiene que ver con la velocidad de esas modificaciones. Pero claramente el diagnóstico, es decir, la Argentina tiene, si vos mirás los números de manera objetiva, tiene 4 años de estancamiento, tiene un déficit fiscal que terminaría entre el 6, algunos dicen hasta el 8, 7 y hasta el 8%, digamos, medido, depende cómo se haga la medición, pero puede llegar a... Pero es un déficit fiscal muy importante. Que no lo teníamos en el 2011. Que no lo teníamos. Superávit fiscal y comercial. Y comercial, exactamente. Entonces tenés una inflación que es la segunda, tercera del mundo. Tenés un problema de restricción que se ha llamado el cepo cambiario, que esto ha frenado claramente el aparato productivo y ha hecho caer las exportaciones. Totalmente. Entonces, tenés un combo económico que, así como estaba, yo creo que, como bien decís, el diagnóstico tanto de Scioli como el de Macri, incluso como el de Massa, tenían toda convergencia hacia más o menos que había coincidencia en que los problemas eran esos. Yo creo que Macri, por los primeros pasos que uno va viendo, está priorizando eso, el armado de los equipos más que un personalismo. Por supuesto eso va a obedecer también a un modelo de gestión que vamos a ver, pero en alguna medida esto tiene que ver con, como decís, la situación económica de la Argentina es una situación que hay que tomar medidas, así como están, es muy difícil ver un 2016 igual al 2015. Cuando vos preguntabas en el año 2014 si iba a ver una película similar a la que hemos visto en 2015, yo te podía decir que sí. 2014 ha sido en alguna medida, o 2015 ha sido bastante parecido a 2014, sacando enero del 2014 donde fue la devaluación. Sí. Pero no ha habido demasiados cambios, o sea, una economía que ha venido cayendo, poca generación de empleo en el sector privado, el impuesto a las ganancias ha seguido igual, o sea, el armado, el diseño de la política económica se ha mantenido y yo entiendo que así como están las cosas, sobre todo en el campo, en el sector agrícola, donde esta ecuación de precios que han caído, más tipo de cambio retrasado y costos que han subido, bueno, ha terminado de configurar una ecuación bastante complicada. Por lo tanto, eso me parece que no era, que esas son una de las principales correcciones que hay que hacer y esos van a ser los principales cambios, me parece, de arranque para la economía de 2016. Se habla de 10.000 millones ahí y 50.000 millones que tiene la gente guardada en la casa. Exactamente. Generar confianza, generar un dólar, soja, X, para que se canalicen esos 10.000 millones y generar confianza para que vuelvan esos 50.000 millones sacando el cepo. Sacando el cepo. Muchas gracias por tu columna, por favor, siempre, Eduardo. Gusto, seguramente te vamos a estar invitando para ver cómo sigue la evolución. Cómo sigue la película. Nunca más interesante que este momento lo estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Bien, muchas gracias. Otra oportunidad. Vamos a un corte y ya volvemos. Y así finalizamos este programa de Inversiones y Negocios. Como siempre, le quiero agradecer a María Victoria por vestirme, a Jesús Estilista Contemporáneos por peinarme y a Martín Martínez por cuidar mi cuerpo. Nos vemos en el próximo programa.